Ya nos encontramos en este cuarto domingo que hablamos sobre el discurso del pan de vida, y aquí Jesús, la liturgia, nos corta un cachito la continuación del texto. Hasta el domingo pasado veníamos leyendo consecutivamente. Ahora corta un poquito y avanza. ¿Cuál es la parte que cortó? Bueno, la parte que Jesús le pone el dedo en la llaga a los que tiene adelante. Dice previamente: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. ¿Sí? Es una frase fuerte para nosotros, es significativo que está hablando de la Eucaristía, pero para los que están adelante no. ¿Sí? Y de la Eucaristía, pero también en este sentido más amplio. La comunión es con Jesús. Y el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús, ¿sí? Comer el pan vivo bajado del cielo es crecer en comunión con Jesús. Crecer en comunión con Jesús va a ser en este día que nos regala otros elementos más. Por ejemplo, la segunda lectura, fíjense, va a decir esto: traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Sean buenos entre ustedes, compasivos, perdonándose los unos a los otros como yo los he perdonado. Pone los elementos de la comunión. Si no hay perdón, o la palabra más adecuada sería, si no hay reconciliación, no hay comunión, es solamente ideal o es solamente nominal, ¿sí? Y es cierto que si no hay perdón, si no hay verdadera reconciliación, ¿qué quiere decir cuando hace reconciliación? Unir aquello que está separado. Cuando nos peleamos y nos damos cuenta, ¿vieron? Muchas peleas son por cuestiones que son fundamentales. Porque puse la toalla más larga, o porque en vez de dejar todo ordenadito de la manera que yo creo que es ese orden, se arma un lío bárbaro. Si vos sabés que eso me enoja, ¿sí? Entonces nos empieza a dar elemento de discernimiento. Si en el elemento de discernimiento los demás se tienen que estar preocupando por mí de todo, hay algo que no está bien. Si todo el mundo tiene que estar con pie de punta, ¿sí?, para hablarme, para relacionarse conmigo, ¿sí?, hay algo que no está bien. ¿Quién es lo que no está bien? Yo, porque estoy más loco que una cabra, ¿sí?, creyéndome no sé qué cosa, que lo sé todo, que lo entiendo todo y lo comprendo todo. Y la persona más sabia sabe que no sabe nada, que estamos aprendiendo. Nadie tiene la capacidad total del aprendizaje total, ¿sí? Ni siquiera San Google, ¿sí? Ni siquiera toda la información que tengo junta en el teléfono me da la sabiduría, fíjense. Ni siquiera todas las herramientas de comunicación me hacen estar mejor comunicado. Es más, estoy más desconectado y estoy más alejado del otro, ¿sí? Muchas cuestiones son quimeras inventadas por nosotros, fruto de nuestras inseguridades. La persona que es más insegura es la que más se afirma que se hace como yo se digo y no hay más. La persona más insegura es la que grita, porque para imponerse se impone por la fuerza, por la violencia, por la dominación, ¿sí? Y es por la negación al otro. ¿Por qué decimos esto? La persona todopoderosa. ¿Quién es la persona todopoderosa? Jesucristo, todopoderoso. ¿Y qué le pasó? Todopoderoso, que te mataron, que pudo con vos todo el mal.
a los ojos del mundo, pues lo venció y vence Jesús en el sacrificio de la cruz, ¿sí? Toda la maldad del hombre, todo lo peor que se podía hacer, no solamente en lo físico, sino en lo otro, el desprecio, la traición, todo. Y lo gana, ¿sí?, en la expresión máxima. ¿Por qué hace eso? Para mostrarnos que no hay nada más fuerte que el amor de Dios. Y nos lo muestra cada vez que consagramos el pan y el vino. Memorial perpetuo del amor de Dios. ¿Sí? Y nos lo muestra. ¿Para qué lo tiene que mostrar? ¿Para qué muestro algo yo sin decirte lo que tenés que hacer? ¿Para qué será? Para ver si se nos pega algo. ¿Sí? Y mire lo que él viene acá en esta propuesta. El pan del cielo. Decía, me acordé cuando estaba preparando y hablaba con mis amigos en la homilía, me vino así de golpe una anécdota de el padre más loco que yo conocí en mi vida. Se llamaba Isurieta, el loco Isurieta le decíamos nosotros. Era uno que estaba responsable de que nos acompañaba, ¿no? Y todo el mundo medio que lo despreciaba, pero era muy así, muy loco. Él mismo se decía, nosotros los Isurietas o somos locos o somos poetas. Y un sinvergüenza, un compañero mío, como somos nosotros, cuando éramos seminaristas, sinvergüenza, le dijo así, sin descaro, padre, usted de poeta mucho nos tiene, ¿eh? Y él se reía, y tenía esa capacidad de reírse. Y él nos dijo esto, miren muchachos, yo les voy a compartir lo que yo aprendí sobre lo que significa la palabra amén. Es una palabra conceptual, no es las traducciones del hombre del desierto son difíciles, no son nominales, o sea, no es solamente por oposición, sino que es un concepto mayor, o sea, no alcanza una sola palabra. Por ejemplo, nos decía eso cuando en aquel entonces, estamos hablando del año 87, hubo un pequeño cambio en la liturgia que nadie se dio cuenta. Son esos cambios profundos que hacemos los curas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, el cambio era que pusieron como traducción de la palabra amén, ¿no? Así sea. ¿Sí? Y eso como que fue quedándose. ¿Vieron? Más de uno dice así sea, o la respuesta después de una homilía, así sea, como decir amén. En realidad, pusieron en la liturgia católica el así sea porque los evangélicos dicen amén cuando afirman algo. Entonces, para diferenciarse políticamente, pusieron muy estúpidamente. Es lo decimos así, ¿no? Es una cosa sonsa, ¿sí? Pero la palabra amén significa lo que es para la Biblia la palabra fe o creer, ¿sí? Fe para la Biblia va a significar que yo me apoyo o me baso en tal cosa. Eso es fe o creer, que mi vida está apoyada sobre tal cosa. Y por eso vivo de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la fundamentación? La piedra angular que desecharon los arquitectos resultó ser la piedra fundamental. ¿Sí? Y nuestra roca firme es Jesucristo. Eso dice Pablo. ¿Sí? La palabra amén significa eso. No me acuerdo de Isurita que nos explicaba de otra manera. Decía, el hombre del desierto camina en la arena. No hay nada más inseguro que caminar sobre la arena, porque no hay nada sólido abajo del pie, y uno lo siente corporalmente. Por eso decía que era una palabra más que conceptual. ¿Sí?
Entonces el hombre del desierto camina en la arena y camina con todos los ojos y sentidos prendidos, porque en la arena puede salir todo tipo de bicho, ¿sí? O me puedo hundir. Y no me puedo quedar en la arena, porque si yo me quedo en la arena, bueno, estamos en Mar del Plata, decía, bueno, lindo, nos quedamos un rato, pero ¿qué pasa si vos te quedás una hora abajo del sol? Así te quedaste dormido. Te transformás en un camarón de rojo que te pones. Entonces, no es bueno quedarse en la arena, porque te hace mal, ¿sí? Aunque parezca lindo. El hombre del desierto se queda tranquilo cuando llega a un lugar que tiene sombra y el piso es firme, es rocoso. Eso significa la palabra amén. Amén. Lugar donde yo me siento seguro, donde yo me paro, ¿sí? Y estoy firme. Y donde yo me paro y estoy firme, no vas a encontrar ningún otro lugar, ni en ninguna otra cosa de sentirte seguro y firme que en las manos del Señor. Eso es lo que nos enseñó Isurieta, el loco. Muy lindo, ¿sí? Y muy cierto. Y es lo que significa la palabra amén. Y después nos contaba que el amén, después de la consagración, en los primeros siglos tenía una significación muy grande. No era solo una respuesta a una oración, sino era una reafirmación de la fe. Era como la primer profesión de fe. La profesión de fe es el credo, en lo que yo creo. Y uno, cuando se pone firme en algo, está manifestando, no con palabras, sino con acciones, lo que cree. Y por eso el amén, ese amén que cuentan los historiadores, después de la consagración, se estremecía a los lugares, decía, la respuesta del pueblo, porque era la respuesta era una afirmación de lo que cree. ¿Sí? Recuerden, los primeros cristianos hacían la misa entre catacumbas porque tenían miedo de que los vengan a matar. Pero dice que cuando llegaba ese momento todo el mundo decía amén en modo fuerte, porque era reafirmar su fe. Por eso va a decir Jesús que Él es el pan vivo bajado del cielo, que es nuestro amén, nuestro lugar seguro, nuestra firmeza, la comunión con la cual nos invita a comer, que es su propio cuerpo, su propia sangre, es vivir y pasar el mundo como pasó Él el mundo, haciendo bien. Pero no solamente la parte linda y agradable, sino también los momentos difíciles. ¿Sí? Por eso ponen la imagen del pan. Vieron que ya hablamos del amasar y uno piensa que es uno el panadero, pero uno no es el panadero, uno es la harina. Y más de una vez nos sentimos apretados de todos lados. Y fíjense que Jesús, que tampoco es el panadero, se dejó amasar y hizo lo que tenía que hacer y produjo ese pan. ¿Cuál es el pan que produjo? El pan vivo bajado del cielo, el que nos da vida eterna. Uno de los elementos de ese pan vivo hoy que nos dice bajado del cielo es el perdón, porque no hay mejor sabor y mejor estar que estar bien entre todos. Por eso el Salmo, ¿vieron? Gusten y vean qué bueno es el Señor. No hay, si yo tengo que explicar cómo es el cielo, es cuando estamos todos juntos y estamos todos bien. Y en la imagen de mi familia, que nosotros somos un montón, éramos un montón, y siempre había 2 o 3 que estaban peleados. Pero la única que lo disfrutaba y no sufría era mi abuela, porque sabía que los tenía todos juntos, ¿sí? Y se daba cuenta más de lo que veíamos nosotros, que no veíamos todo, sino solamente veíamos una parte, ¿sí? Si no, le daba gracias a Dios de que la comunión hacia la reconciliación. Fíjense, una cosa y la otra. No hay reconciliación si no hay comunión. No podemos estar bien si alguno no está bien. ¿Sí? Por eso, cuando rezamos, y esto es otra enseñanza de otro padre, que decía, cuando uno reza, tiene que superar los problemas personales. Tiene que pedirle por los de uno, por su familia,
pero siempre tiene que estar lo universal. Porque recordad que cuando no estamos bien uno, no estamos bien todos. Por eso rezamos y hacemos bien, no a las personas que nos hacen bien, sino a todos. Y en especial a aquellos que nos tratan mal y que nos hacen mal. Por eso va a decir eso San Pablo, y por eso va a decir más adelante el himno del amor, ¿sí? Imposible de cumplir para las personas. Señor, le dicen después, yo le ruego a Dios para que ustedes sean uno, como yo y el Padre somos uno. Y le dice, pero eso es imposible. Sí, es imposible para usted, pero no para Dios, porque eso es laburo de Él. Por eso es muy significativo el misterio del pan. Multiplica esos 2 pancitos y 5 pescados, que parece imposible para todos, y es Él el que lo hace posible, ¿sí? Y es imposible para la cabeza entender que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos invita a vivir el misterio de la comunión, que cuando rezamos no rezamos por nosotros, sino por todas las personas, inclusive por los que nadie reza. Y por eso ese Padre nos ayudaba a nosotros y nos decía, nosotros tenemos que tener ese pensamiento universal, pedir por la... Uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra, no puede vivir en un termo, decir, ¿no? Alejado de la realidad, pero siempre teniendo la mirada más lejana. Rezando como nos enseñaron nuestros abuelos, que siempre antes en las intenciones de los fieles, algunas feligres ponían por las almas del purgatorio, por si alguna necesitaba de rezar. Sí, no siempre nos acordamos, ¿eh? Y fíjense que nos invita a pedir también por aquellos que no creen. ¿Se acuerdan el Sábado Santo? En las 10 peticiones está rezamos por aquellos que no creen, ¿sí? Para que la gracia de Dios se llene en ellos. No es para que recen, sino para que se dejen inspirar por el amor de Dios, porque creemos lo que nos enseñan los maestros. ¿Recuerdan? Si Dios es el sumo bien y nadie puede hacer bien si Dios no te inspira, ¿quién soy yo para decir que no está Dios en ese corazón? Eso decía Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y tiene razón. ¿Quién soy yo para decir que no está Dios en ese corazón? Por más que rece de otra manera, viva de otra manera, pero hace bien. Si hace bien, está Dios ahí. ¿Cuál es nuestra tarea? Preguntaba. Hacer presente la imagen de Dios, haciendo bien sin mirar a quién.